En el México brillante del cine de oro, donde los reflectores hacían creer que todo era glamour, existió una mujer que representaba la elegancia misma. Su nombre, Yolanda Varela. La dama discreta, la actriz sin escándalos, la belleza serena que iluminó la pantalla junto a los más grandes ídolos del país. Pero en 1964, algo inexplicable ocurrió. Durante el rodaje de su última película, desapareció. El país entero se detuvo, los periódicos enloquecieron, y el público se preguntaba qué había pasado con la mujer más intocable del cine mexicano. Hoy te contaré la historia que la industria intentó borrar. Un relato donde el amor se convirtió en obsesión y la admiración en una pesadilla. Yolanda Varela, aquella mujer que parecía caminar sobre la pantalla con la elegancia de un suspiro, era sin duda una de las últimas grandes damas del cine de oro. Su voz, suave como terciopelo mojado, su sonrisa discreta y su mirada serena la habían convertido en un símbolo de distinción y talento. No necesitaba el escándalo para brillar. Su sola presencia bastaba. Pero nadie podía imaginar que tras esa imagen de perfección, detrás de la actriz que siempre parecía inmune al caos del espectáculo, se escondía un destino que rozaría la locura y el horror. Había nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un 30 de marzo de 1930, bajo el nombre de Carmen Yolanda Sáenz Reyes. Desde niña se sintió atraída por el arte. No soñaba con ser una estrella. Soñaba con moverse, con bailar, con sentir el ritmo de la música en el cuerpo. Estudió ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes y gracias a esa formación encontró su puerta de entrada al cine. Su debut fue en 1946 con Recuerdos de mi Valle, cuando apenas tenía 16 años. En esa época el cine mexicano era un templo y cada estreno era una fiesta nacional. Yolanda no tardó en llamar la atención. Tenía una elegancia natural, una belleza serena, diferente de las divas altivas que dominaban la pantalla. El público la consagró en 1953, cuando apareció junto a Pedro Infante y Jorge Negrete en la legendaria película Dos tipos de cuidado. Desde entonces, su nombre quedó grabado junto a los más grandes. Durante la década de los 50, filmó más de una veintena de películas, siempre manteniendo su reputación intacta. Nunca se le conocieron romances escandalosos, nunca dio titulares que mancharan su imagen. En 1960, contrajo matrimonio con Fernando Fuentes Reyes, hijo del célebre director Fernando de Fuentes. Aquella unión fue celebrada en el medio, una actriz de talento y un heredero del cine nacional. Juntos tuvieron 4 hijos, y todo indicaba que su vida, tanto profesional como personal, era perfecta. Pero como ocurre con tantas estrellas, el brillo exterior escondía sombras internas. A mediados de 1963, mientras filmaba lo que sería su última película, Yolanda comenzó a recibir cartas misteriosas. Al principio las tomaba como simples mensajes de admiración, escritos con tinta violeta en un papel fino que olía a perfume barato. Tú no actúas, tú respiras en la pantalla. Tú eres el cine, no una actriz. Las primeras líneas eran halagos, pero pronto la devoción se transformó en obsesión. Te he observado desde la butaca 7, fila número 4. Tu mirada me habla. Yo sé que lo que sientes también es amor. Yolanda, acostumbrada a la atención del público, decidió ignorarlas. Sin embargo, las cartas no cesaron. Llegaban todos los días a su camerino, a su casa, incluso a la escuela de sus hijos. Algunas traían fotografías suyas tomadas sin permiso. Otras, flores marchitas o pedazos de cinta de película enrollados con hilos rojos. Al principio lo consideró una broma, pero algo en esas palabras tenía una precisión inquietante.
describían detalles de su vida privada que solo alguien muy cercano podía conocer. Una noche, al salir del estudio, un automóvil negro sin placas se detuvo junto a ella. El conductor no dijo nada, solo la observó en silencio antes de arrancar. Desde entonces Yolanda empezó a vivir con miedo. Veía sombras donde antes había luces. En los pasillos de filmación sentía miradas que la seguían. Nadie la creía. Decían que exageraba, que tal vez era cansancio o estrés, hasta que un día simplemente desapareció. Era 1964. La noticia paralizó al país. Las redacciones de los periódicos se llenaron de rumores, que había huido con un productor, que se había cansado de la fama, que había tenido un colapso nervioso. Pero la verdad era otra, mucho más siniestra. Su secuestrador se llamaba Elías Roberto del Pinto Alcocer, un hombre de pasado confuso, que alguna vez había trabajado como extra en una de sus películas. Desde entonces, había desarrollado una fijación enfermiza con ella. Decía que Yolanda era la única actriz capaz de representar el amor verdadero, y que él estaba destinado a dirigirla en su obra perfecta. Elías vivía en una vieja casa en la zona de Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el sótano, había construido su propio set de filmación, escenografías improvisadas, luces colgando de cables desnudos, vestuarios robados de estudios antiguos y un maniquí vestido de camarógrafo. A Yolanda la mantuvo encerrada allí, obligándola a actuar día tras día. Le escribía guiones con letras torcidas y manchadas de café. Otra toma. Yolanda, no sentí el dolor en tus ojos, le decía mientras encendía las luces. La vestía con trajes de época, la maquillaba y la hacía repetir escenas una y otra vez. Para él, la realidad había dejado de existir. Solo quedaba su película, su protagonista y su locura. Fueron 5 semanas de cautiverio. Cuando la policía finalmente la encontró, tras una denuncia anónima, la escena que hallaron parecía sacada de una pesadilla. Cámaras falsas, guiones esparcidos por el suelo y una mujer con la mirada perdida, incapaz de distinguir entre la ficción y la vida real. Yolanda fue rescatada con vida, pero marcada para siempre. Nunca volvió a actuar. Su familia la protegió del escándalo y la industria guardó silencio. Elías Alcocer fue declarado mentalmente enfermo y enviado a un hospital psiquiátrico, donde pasaría más de 20 años. Los médicos afirmaban que estaba tranquilo, que ya no hablaba de películas ni de actrices. Pero en la celda número 1, escondido entre libros viejos, escribía sin descanso. Miles de páginas, llenas de escenas, descripciones, planos y diálogos. En cada uno de ellos, el mismo nombre, Yolanda, aunque con apellidos diferentes. Yolanda Vargas, Yolanda Valencia, Yolanda Villaseñor, siempre ella, siempre la misma. En junio de 1983, durante un apagón, Elías desapareció del hospital sin dejar rastro. Nadie supo cómo escapó. Meses después comenzaron a desaparecer jóvenes estudiantes de actuación. Una de ellas interpretaba una obra inspirada en el cine de oro. Otra era conocida por imitar a María Félix. Todas se desvanecieron sin dejar pista. En sus casas, la policía halló flores, marchitas y guiones sin firmar. Años más tarde, Yolanda Varela falleció en 2009, víctima de un paro respiratorio. Había vivido en silencio, lejos de los reflectores, rodeada de su familia y de los recuerdos de una vida que alguna vez fue un sueño y que por poco se convirtió en una película de terror. Su historia, envuelta en misterio, sigue siendo uno de los episodios más inquietantes del espectáculo mexicano. Porque si algo nos enseñó su vida, es que ni siquiera las luces más brillantes del cine
pueden disipar la oscuridad de una mente obsesionada. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Detrás del brillo del cine mexicano, también existieron sombras, y Yolanda Varela fue una de esas almas que pagaron el precio de ser admiradas. Su vida nos recuerda que, a veces, la fama no protege, solo amplifica el peligro. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario. ¿Crees que Yolanda logró superar aquel horror o vivió prisionera del miedo hasta el final? No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video, porque aquí seguimos recordando a las estrellas que dieron luz, en un tiempo donde el cine mexicano era mucho más que una ilusión. Nos vemos en el próximo episodio, donde volveremos a abrir las puertas del pasado para descubrir los secretos que el cine jamás se atrevió a contar.